Hoy en Un Pueblo te proponemos pensar juntos el tema de la salud. Claro, este tesoro que tenemos y tantas veces descuidamos, ¿no? ¿Cómo estamos organizados hoy a nivel sociedad para contener a los pacientes que están en riesgo? ¿Hemos mejorado? ¿Cuál es ese panorama? La contención, en primer lugar, se realiza por un grupo de personas que no necesariamente tienen que ser profesionales. Ese es el nuevo concepto de salud, que en realidad es una reactualización de conceptos antiguos. Yo como psicólogo puedo brindarle muchísima contención a la persona, pero como psicólogo solo no alcanza para contener. El rol de médico psiquiatra ha cambiado y seguirá cambiando. Se trata de pasar de una posición relativamente pasiva, esperando que llegue el sufriente psíquico, para pasar a la promoción de la salud mental, antes de que se transforme en alguien que está enfermo o se considera enfermo. Para hablar de contención en salud se requiere hablar de equipo interdisciplinario, multidisciplinario en algunos casos, que incluya necesariamente a personas de la comunidad, profesionales y no profesionales. Hasta la época del tercer patriarca, el hombre estornudaba y se moría. No tenía siquiera, no sufría siquiera un resfrío a lo largo de toda la vida. Por eso cuando alguien estornuda, hasta el día de hoy se dice salud. Por eso la Torá enfatiza, le dijeron a Yosef, tu papá está enfermo. Y ahí nos cuenta cómo Jacob, como Yosef fue a visitarlo, como Yosef también fue a pedirle una bendición. Y cuán importante, ¿no?, es este precepto de visitar a los enfermos en el proceso de recuperación. Ese aliento, ese espíritu con la expectativa y esperanza de que pronto se recuperarán totalmente. Toda comunidad tenía una Hebrá Bikuy Jolim. Tenían una sociedad que se dedicaba a dar apoyo a los enfermos. El propio bisabuelo de mi señora, cuando en su pueblo, en Nikolaev, en Rusia, hubo una epidemia de tifus, iba todos los días ahí a la casa donde estaban la gente aislada en cuarentena, y entre esa gente estaba el abuelo del Rebbe de Lubavitch, y se paraba atrás de la ventana y le leía un capítulo del Tania todos los días durante un mes. Al final, el abuelo del Rebbe logró superar la enfermedad, salió sano y salvo, y le dijo, ese capítulo del Tania, libro básico del hasidismo, que me leías todos los días, es lo que me mantuvo con vida y me hizo recuperarme. Encontramos muchos pacientes que, aunque sea difícil de entender o creer, están años internados, no por alguna patología, sino por marginación social. Entonces, más allá del momento que nos conocemos y el momento que los acompañamos en su internación, creo que el momento principal es ese momento de salida, de volver a vivir, estar afuera, y no solo afuera en la sociedad, sino en su propia pertenencia judaica. Muchas veces por razones de los parientes, por razones que el hospital no estimuló el mantenimiento del vínculo familiar con el paciente, muchos de los familiares desaparecieron, no están más en contacto con sus parientes. No hay cosa más triste que estar un día domingo aquí en el hospital y ver que de 1000 pacientes internados vendrán 20 o 30 parientes a visitarlo. Generalmente de parte de los hospitales encontramos médicos y enfermeros que tienen una gran calidez humana más allá de todas las situaciones difíciles que conocemos y salen en los diarios, y realmente hay una puerta abierta para que venga una mano de afuera a intervenir y hacer algo ante tanta ausencia y carencia. Cuando aparece el rabino Moshe Blumenfeld, por ejemplo, se genera una sonrisa espontánea en algún paciente de la colectividad, e incluso otros pacientes que no tienen por qué ser de la colectividad, que le dan como una cierta bienvenida porque alguien los viene a ver, ¿sí? En general tenemos muchos pacientes, muchas personas que carecen de familia, carecen de soporte social, e inmediatamente la presencia de alguien que los viene a ver
produce un alivio inmediato porque le está dando la pauta que alguien todavía los recuerda. Generar esperanza, generar un alivio instantáneo y generar una suerte de sonrisa es bastante importante y colabora con lo terapéutico. La fuerza que hay en acompañar al enfermo es extraordinaria. Y lo aprendemos incluso del propio Dios, que vino a visitar a Abraham, Parshat Vayera, después de que Abraham se operó, se circuncidó a los 99 años de edad, vino a visitarlo, vino a visitar al enfermo. Aprendemos que hay que ir a visitar al enfermo. Primero tratamos de hacer un vínculo que el paciente sepa que nosotros venimos para hacer algo por él, para realmente que él encuentre su pertenencia y poder involucrarnos desde nuestra responsabilidad comunitaria, poder hacer algo por su vida. Entonces primero trazamos un vínculo. A partir de ese vínculo que el paciente percibe que lo nuestro es real y tratamos de generar una confianza para que después empezar a trabajarlo, empezar a que ese paciente no solo quiera volver a su judaísmo, sino que quiera volver a su vida. La persona es considerada una unidad psicofísica. Al respecto, el Rebbe de Lubavitch decía que un cuerpo sólido y sano depende de un alma sólida y sana. El ser humano es una unidad bio, psico, socio, espiritual. Esos son los lazos, las raigambres que tienen todas las personas. Uno tan valioso como el otro. Lamentablemente, durante mucho tiempo se privilegió el modelo biomédico. Lentamente en la ciudad de Buenos Aires, hace como 30 años, se ha ido corriendo hacia el modelo biopsicológico. Pero falta todavía desarrollar a pleno el componente biopsicosocial y espiritual. Nosotros desde el judaísmo sabemos que la intervención del alma, del aspecto emocional, psicológico de la persona, tiene una preponderancia importantísima, ¿sí? Y digamos como motor y punto de partida para todos los aspectos sociales o económicos que digamos forman lo que es la situación del paciente. Pero más allá digamos del porcentaje de impulso, de motor, de todas estas cuestiones, si no hay una ayuda concreta real, no hay realmente una curación, no hay realmente una reinserción social, un acto concreto y directo en lo que hace la recuperación de estas personas, tal vez las palabras se las lleve el viento. En estos ámbitos la experiencia de Leoded es no solo pionera, sino ejemplificadora, porque es una instancia no gubernamental, sí, esto es fundamental, es una instancia no gubernamental que ingresa a una institución gubernamental y comienza a realizar este tipo de diálogo desde la base espiritual. El ir a acompañar a un enfermo no es ningún acto heroico, no merece ninguna placa. Tiene que ser algo que es absolutamente normal y parte de la vida de la persona. No es suficiente preocuparse de las enfermedades del cuerpo. Cuando uno, gracias a Dios, tiene un cuerpo sano, tiene que preocuparse de las debilidades del alma, y de la misma manera como tenemos los médicos y las casas donde se brega por la salud de los enfermos, así debemos preocuparnos por la salud física de aquellos que son físicamente sanos, pero necesitamos constantemente ponernos más sanos a nivel espiritual, en nuestra relación con el prójimo, en nuestra relación con Dios. Yo aprendí del rabino Berl Baumgarten, que fue el primer sheliach del Rebbe aquí en la Argentina y que fue mi maestro de muchos rabinos aquí en la Argentina, que él me enseñó qué quiere decir amor al prójimo. Abat Israel quiere decir cuando hay otro que es leproso, lavarlo personalmente, vestirlo personalmente, curarlo personalmente, eso quiere decir amor al prójimo. Creo que uno de los desafíos mayores que tenemos, debido a la historia particular que ha tenido Argentina en las últimas décadas, es tratar de restablecer los lazos de solidaridad social. Es decir, que la gente comience a sentir que el otro es un semejante, alguien que le pasa lo mismo que le pasa a uno. Por lo tanto, comenzar a integrarse en un vínculo comunitario mayor del que tenemos. El otro no es un ajeno, no es un extraño, sino es un hermano, es un dato concreto y real, no es metafórico. Cuando estudiamos en la Torá que todos tenemos una partecita de Dios dentro nuestro, existe una hermandad espiritual que supera inclusive la hermandad física.
Entonces quien está frente a vos es un hermano, y vos tenés que llegar a entender que es tu hermano y tenés una responsabilidad por la integridad de esta persona. Me acuerdo justo el caso particular de una madre e hija que habían sido internadas juntas por problemas X de conducta, de pensamientos distintos, de formas que la sociedad considera no adaptadas. Y luego se realizó un trabajo muy intenso para que esa madre e hija puedan retornar a su hogar. Y fue una experiencia muy interesante que compartió todo el servicio de guardia en ese momento. Fue muy participativo, fue muy importante y me dio a mí la pauta también para pensar que se puede hacer cosas distintas y seguir adelante. No debe ser lo mismo visitar a un paciente con una dolencia física que a aquel que tiene una dolencia psíquica. Hay una diferencia de base. Dios no permita una dolencia física, tal vez es perceptible, nuestros ojos ven un yeso, ven la situación y es comprensible y el paciente lo ve, se ve el yeso, se ve la persona que tiene la dolencia X. En lo espiritual, una dolencia tal vez de salud mental, vos sos una persona entera, es una persona que físicamente tal vez esté bien y tal vez el quiebre es interno. Ya es difícil para el paciente en sí reconocer su situación y es difícil para el entorno social reconocerlo. Que por ahí resulte más difícil acercarse a alguien que está enfermo de la cabeza, bueno, eso lo hace más loable. Pero el problema no está en el enfermo, el problema está en el sano, que a nosotros nos cuesta superar esa barrera. La idea actual, con la Ley 448 de Salud Mental, es tratar de que el paciente no pierda nunca sus vínculos sociales. Es decir, que no necesite ser rehabilitado, es decir, que la habilitación social sea mantenida siempre, que no necesite ser resocializado porque nunca perdió su socialización. Esto implica una participación mucho más dinámica y activa de la familia en el tratamiento, inclusive dentro de la institución. La importancia de que las personas, de que la comunidad, personas como vos, como yo, como cualquiera que puede estar mirando esta conversación, piense, aunque sea, o dedique una vez por semana, una vez por mes, a interesarse un mínimo en personas que puedan tener algún problema, alguna cuestión desadaptativa, por llamarlo así socialmente, alguna conducta extraña, que se puede empezar a frenar la caída abrupta de estas personas, interesándose un poquito y tratar de comentarle a otra persona a ver qué se puede hacer y juntos crear una suerte de red social para poder bancar a estas personas, si me permite la palabra, que es la forma que van a salir adelante. En hebreo se dice hospital Bet HaJolim, casa de los enfermos. El Rebbe decía que no hay que llamarlo casa de los enfermos, Bet HaJolim. Hay que llamarlo Bet HaRefuá, casa de la curación.